decir que hoy se conoció la muerte de una referente social, Ramona Medina. Estamos hablando del barrio 31. Después nos enteramos hace minutos que hubo otro fallecido más. Y sabemos que el 30% de los contagios, de las infecciones de coronavirus en la ciudad de Buenos Aires pertenecen a barrios, villas, asentamientos, y hay allí una preocupación enorme. Vamos a hablar con el ministro de Salud, Fernán Quirós, de la ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo le va, ministro? Buenas noches, ¿cómo están? Bueno, ¿cuál es la primera reflexión o una primera reflexión sobre esto, especialmente sobre el fallecimiento de esta referente social en el barrio 31, que aclaremos venía reclamando por agua potable? Sí, bueno, por supuesto un profundo dolor, como todos los fallecimientos que tenemos en la ciudad de Buenos Aires, particularmente un saludo a su familia y lamentablemente son estas cosas que tiene esta pandemia, que decididamente a las personas, digamos, es una pandemia que corre muy rápidamente en los lugares donde no podemos mantener bien el distanciamiento, y por supuesto que a las personas más vulnerables, a las personas de la tercera edad, a las personas que tienen enfermedades acompañantes, la daña muy seriamente. Ese es un subgrupo al cual nosotros tenemos que dedicarnos muy particularmente, para lo cual dedicamos unas políticas públicas muy orientadas y estamos tratando de mitigar y disminuir esa dificultad, ¿no? Bien, sí, no es exactamente su área, pero ¿en cuánto pudo haber influido esta carencia de agua potable? Bueno, sí, usted sabe que ya AISA hizo un comunicado explicando lo que había pasado, ya se ha recuperado masivamente en el barrio. Por supuesto que el agua potable es un elemento esencial para la vida cotidiana, con lo cual tenerla es esencial y es una obligación de los estados garantizarla, y si no, mitigarla con acompañamiento, que es lo que pudo hacer la ciudad de Buenos Aires en esos días. Bien, quiero compartir con usted un tuit que para algunos fue sorpresivo. Me refiero a un tuit del ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Daniel Golan. A ver si lo podemos ver. Si usted no lo puede ver, yo se lo voy a contar. Ahí el ministro de Salud bonaerense muestra un pequeño mapa del área metropolitana, digamos, con los distritos de Gran Buenos Aires, y dice, está señalado en rojo la capital, digamos, Cava. Queda claro en este mapa dónde está la mayor irradiación del coronavirus. Lo cual, bueno, este es el dato. La interpretación es que es un tuit fuerte, ¿no? En un contexto colaborativo uno veía al presidente Alberto Fernández trabajando en alta sintonía con Rodríguez Larreta. Hoy mismo el ministro nacional de Salud, Ginés González García, había suavizado la cuestión, no le había pegado a la administración de la Ciudad de Buenos Aires, y ahora aparece este tuit. ¿Cuál es su idea sobre esta manifestación del ministro bonaerense? Bueno, me parece que, yo no estoy viendo la imagen, pero me parece que lo que ustedes están describiendo es un dato estadístico. La ciudad de Buenos Aires es el territorio que más casos tiene, con lo cual a mí me parece que uno como gobernante tiene que ser bien claro y transparente con la ciudadanía. Todas las ciudades grandes del mundo han sido el epicentro de esta pandemia, porque es por donde entran los virus a los países, ¿no es cierto? Porque es donde entra la situación internacional, donde hay más aglomeramiento de personas y por lo tanto hay más contagiosidad. A mí nunca me voy a enojar con los datos digamos, estadísticos de lo que vamos reportando. Me parece que también es muy importante considerar que esta pandemia, que le ha traído tanto dolor a todo el mundo, a todos los países desarrollados en la primera parte de la pandemia, que ha traído muerte, dolor, dificultades económicas, sociales, y que en este momento pandemia que está más en el cono sur, sobre todo en Latinoamérica, nos ha demostrado que los gobernantes, los políticos, tenemos que cooperar, colaborar, entendernos por nuestras coincidencias y poner un objetivo común, que es cuidar a la ciudadanía en su vida, en la realidad social y económica. Y eso es lo que hacemos en la Ciudad de Buenos Aires todo el tiempo, con el Gobierno Nacional, con el Ministerio de Salud de la Nación, con el Ministerio de Salud de la provincia, con el Gobierno provincial, porque creemos que es lo que la ciudadanía necesita de nosotros: liderazgo, estar al frente de la realidad, anticiparnos, ser honestos, ser transparentes y acompañar en el dolor, y anticiparnos a prevenir las consecuencias de la pandemia en todo nuestro territorio. Bueno, comparto con usted este un video en donde la persona que falleció hoy pedía por agua. Véanlo para ver de qué se trata el reclamo. A ver. El miedo, la desesperación de no tener agua
y el miedo a contagiarte este virus, que es terrible, porque nos están diciendo lávense las manos todo el tiempo. ¿Y con qué lo hacemos si no tenemos agua? No tenemos lo más básico que necesitamos para higienizarnos. Bien, ahí estaba el testimonio de la persona que falleció hoy, Ramona Medina, referente de Garganta Poderosa también. Allí, bueno, esta es la voz de una persona que ya no está y otra persona que se agregó que falleció hoy también, doctor. Sí, ahí yo te diría todo lo contrario a lo que te estaba diciendo recién, ¿no? Una cosa es lo que tenemos que hacer los líderes, los gobernantes, estar a la altura de las circunstancias, cuidar y acompañar a la ciudadanía. Y otra cosa muy diferente es el dolor de la ciudadanía, sobre todo de las personas más vulnerables. Así que yo me solidarizo tremendamente con lo que ha pasado con ella y lo que pasa todos los días con diferentes personas que tienen tanta necesidad en nuestro país. Y para eso está este gobierno, para acompañar, y las políticas públicas que vamos implementando están orientadas a estar lo más cerca que podamos de la gente, estar allí, cuidarlos, atenderlos, y eso es un poco lo que estamos haciendo con estos dispositivos de detectar que hemos desplegado en el territorio con la colaboración del Gobierno Nacional. Estamos en la 31 ya hace 3 semanas trabajando intensamente. Ustedes saben que allí el conglomerado urbano de la 31 es muy compacto, el nivel de contagiosidad es más grande que en la ciudad en general, y necesitamos estar ahí presentes todo el tiempo, detectando, buscando, ampliando los testeos, que es lo que estamos haciendo, y eso por supuesto significa también detectar más enfermos y poderlos distanciar, aislar y cuidarlos en los hospitales o en los hoteles que hemos dispuesto. Bien, Pablo de León. Doctor, buenas noches. Se ve claramente que hay mucho movimiento, de hecho lo vemos atrás suyo, que mientras usted habla pasa colectivo, pasan motos, y hoy hubo el caso de que chicos salieron y en el día de ayer también. ¿Cuándo van a tener ustedes una medida de todo este nuevo movimiento para ver si seguimos igual o hay un paso atrás en la fase esta de la cuarentena? Bueno, nosotros, Horacio lo dijo claramente el primer día cuando presentamos la conferencia de prensa, lo hemos repetido sistemáticamente, nosotros tomamos la decisión, nosotros decimos permanentemente, a diferencia de otros países como los europeos, que han tomado medidas de relajamiento o aumento de las actividades comerciales, vinculadas a que ya habían pasado lo peor y estaban ya habiendo pasado la montaña de casos, viendo el valle, y tomaron medidas de empezar a desandar, la Argentina, y con el liderazgo del presidente de la Nación y los gobernadores, el jefe de gobierno, tomó una decisión muy inteligente precozmente, que fue esta cuarentena. Ahora, eso trajo como consecuencia que hemos tenido un largo andar, porque se ha demorado y atrasado la curva, un largo andar, y por delante todavía tenemos el aumento de los casos. De manera que hay que ser muy inteligentes semana a semana, tomando las decisiones de acuerdo a los datos que tenemos de qué debemos hacer con las medidas. Lo que dijimos hace 2 semanas es, dado que todavía falta por delante para llegar al aumento de casos, que de hecho es lo que estamos viendo, nos parecía muy razonable agregar algunas actividades barriales que no requieran transporte público, por lo tanto que no aumenten significativamente el riesgo, que tampoco signifiquen transporte interurbano, que fue el debate que se generó desde mi mirada innecesariamente, esas actividades comerciales, y relajar o dar la posibilidad de que los niños tengan una caminata de 1 hora a la semana, porque sabemos que en las próximas semanas los casos van a empezar a aumentar y sabemos que en algún momento vamos a tener que desandar estas medidas, y necesitamos que la gente esté dispuesta, nos acompañe y tenga la capacidad de cumplir una nueva disminución de estas posibilidades para poder enfrentar los casos que nos quedan. Y por eso nos pareció esta actividad. Confiamos mucho y le pedimos a la ciudadana que nos acompañe, y la verdad que lo que hemos visto ayer y hoy, hemos recorrido mucho la ciudad, es que mayoritariamente la gente cumplió con la normativa. Hubo más gente, salieron a caminar, pero se vio un nivel de compromiso con las medidas de distanciamiento, el uso del tapabocas y el distanciamiento físico muy alto. Siempre, por supuesto, que hay alguna excepción, siempre hay alguien que no cumple la normativa, pero globalmente se ha cumplido. De manera que para el día martes o miércoles nosotros vamos a evaluar los indicadores de cumplimiento de esto que estoy diciendo, sí. Vamos a evaluar la evolución de la curva de casos de la Ciudad de Buenos Aires, vamos a evaluar la contagiosidad del virus, ese índice de R0 que nos va a indicar cómo están funcionando las medidas, y en base a eso vamos a proponerle al señor presidente cómo seguir a la semana siguiente. Bien, ahí es muy interesante este último párrafo del ministro, porque está dando una definición. Usted no hace falta que lo traduzca, pero yo, es la vocación mía, traductor frustrado.
no están asustados con lo que pasó hoy, que contraintuitivamente o intuitivamente uno diría, hubo mucha gente en la calle, les parece bien y es importante lo que usted dice porque la semana que viene, el fin de semana que viene, se decide en la nueva fase de la cuarentena si esto permanece así o si se retrocede, ¿verdad? Marce Pagano. Así es. Sí, adelante, sí, complete esto. No, yo solamente completarte que esta es una situación que hay que gestionarla semana a semana basada en los datos. Hay que tratar de aislarse de otro tipo de cuestiones, no hay que gastar un gramo de energía en ninguna discusión que no conduzca a cooperar, colaborar, encontrar coincidencias de proyecto, trabajar en esas coincidencias, explicarle a la ciudadanía con claridad lo que está pasando, tener los datos precisos de lo que está ocurriendo, presentárselo a la ciudadanía y en base a eso comentarle las políticas y las medidas que vamos tomando. Bien, Marce. ¿Qué tal, ministro? Buenas noches. ¿Cuáles son puntualmente las medidas que ustedes evalúan? Seguramente van a tener que desandar, es decir, eliminar de esta suerte de relajamiento de la cuarentena y también pedirle una opinión sobre lo que están diciendo muchos intendentes del conurbano que culpan a la ciudad de Buenos Aires como el principal transmisor del virus, es decir, no quieren que la gente vaya a la ciudad de Buenos Aires a trabajar y que regrese porque dicen que es en la ciudad de Buenos Aires donde se infectan. Es un poco lo que decía recién, Marcela. Me parece que esta pandemia no da espacio para hacer otra cosa que trabajar juntos, porque lo que estamos discutiendo es un dolor muy grande en términos sanitarios, en términos de las vidas, en términos de la economía, en términos de la salud mental y familiar y en términos de la salud social. De manera que me parece que no hay espacio para hacer interpretaciones o buscar culpables. Acá lo que tenemos que hacer los líderes es ponernos adelante de esta situación, construir un consenso hacia dónde tenemos que ir y cooperar y colaborar. Bueno, es lo que nosotros estamos haciendo. ¿Y cuáles serían las medidas? Perdón, digo, la otra pregunta que le había hecho. No, eso depende mucho, Marcela, eso depende mucho de los resultados que veamos martes o miércoles. Vos sabés que esta pandemia tiene esta cosa que vos tomás medidas hoy y las consecuencias se ven 10 días después. Con lo cual, todo lo que pasó esta semana no tiene nada que ver con estas medidas que hemos tomado. Recién la semana que viene vamos a poder ver las consecuencias de esas medidas en términos de qué pasó con la circulación barrial, si hubo transporte interurbano y si lo hubo, qué mecanismos se tienen para controlar, quién tiene que controlar el movimiento interurbano indebido o que no tiene permiso para hacerlo. Y en base a todo eso, el martes o el miércoles decidiremos si seguimos con la actividad como estamos ahora, si tenemos la posibilidad de agregar alguna actividad o si debemos desandar alguna actividad. Y eso va a depender puntualmente de la evaluación de los resultados que veamos de nuestros indicadores. Bien, ahora va a preguntar Liliana, me queda un tramito de algo. El agua no llega a Barrio 31, no hay en algunas zonas de Barrio 31 agua y eso es responsabilidad del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires o de AISA, Nación. Yo entiendo que, digamos, estoy hablando de algo que no es mi área, ¿no es cierto? Pero entiendo que hubo durante una semana caída de presión de agua, no solamente en el barrio 31, sino en toda la zona norte de la ciudad, por un problema técnico de AISA, que AISA informó públicamente. Luego, al séptimo o octavo día se levantó ese problema, se generó nuevamente presión y quedaron solamente algunas partes del bajo autopista, justamente donde vivía Ramona, con alguna dificultad, que entiendo que se le está dando el servicio para mantenerlo. Área bajo autopista que además se están mudando todos a los departamentos nuevos, con lo cual me parece que ese es un tema que está en vías de resolverse. Liliana. ¿Qué tal? Buenas noches. Le quería preguntar, hubo versiones en el sentido de que se iba a utilizar como una herramienta para el control entre provincia de Buenos Aires y la capital el uso de la tarjeta SUBE. Vale decir que hubiera restricciones, que una persona no la pudiera utilizar si no contaba con el permiso. ¿En qué estado está esa situación? ¿Se está analizando o se descartó? Eso es muy importante, Liliana, porque si nosotros decimos que lo que hicimos es agregar algunas actividades de comercio barrial que no tiene permitido usar ni el transporte público, ni el que trabaja, ni el que va a comprar, la forma de evaluar o si quieres acompañar esa medida es controlar que el transporte público lo use el que lo tiene que usar. Y para eso cada jurisdicción tiene que hacer su parte. La ciudad tiene que hacer su parte, la provincia de Buenos Aires y los intendentes de la provincia tienen que hacer su parte. De manera que lo que hubo ahí con Nación, provincia y ciudad, el único punto de trabajo colaborativo para hacer cumplir esta normativa, el día jueves, creo que fue de la semana pasada o viernes, fue trabajar con qué instrumentos tiene la provincia, cuáles tiene la ciudad, para controlar que el transporte público lo tome la gente que lo tiene que tomar. Pero entonces utilizarían, utilizarían la SUBE, porque hoy la SUBE les permite tener datos.
están trabajando los técnicos, es un área que yo no manejo bien, pero están trabajando los técnicos para controlar con la SUBE, pero hay un control que en la ciudad estamos haciendo con los subterráneos. Hay una puerta de entrada a la estación y cada jurisdicción debiera poder controlar esas puertas de entrada para que la gente que pase al transporte público tenga el permiso correspondiente, que además no lo da ni la ciudad ni la provincia, lo da la nación bajo la normativa del decreto de DNU del señor presidente. ¿Pero qué hace con los colectivos? Porque Es los la misma colectivos, o sea, cuestión. es correcto Ahí lo que usted dice, el subte es fácil, las estaciones de trenes hay ingresos, pero los colectivos... Ahí es el control de la SUBE que estábamos hablando, Liliana, justamente para eso te lo decía. Gracias. Y eso se desactivaría, perdón. ¿Cómo sabemos? ¿Caso por caso? Lo que hay que hacer es... ¿Te la inhabilitan? digamos, que claro, el permiso de circulación pública tiene que ir de la mano de la habilitación de la SUBE o a la inversa. El que no tiene ese permiso no debería tener habilitado la SUBE. Es un tema que hay que trabajar entre las tres jurisdicciones. Bien, Osvaldo. Sí, antes de la pregunta, seguramente hay que trabajarlo muy bien entre las jurisdicciones porque hay muchos lugares en donde, por ejemplo, un cajero automático queda a 30 cuadras de donde está la persona que tiene que usarlo. Entonces, necesariamente tiene que usar el transporte público para poder llegar y es un poco complicado. Pero más allá de eso, le quería preguntar, ministro, buenas noches. Hace 59 días que estamos en cuarentena, estamos encerrados en las casas para que, entre otras cosas, se pueda poner a punto el sistema hospitalario de la ciudad y de los distintos lugares. ¿Cómo está hoy el sistema hospitalario de la ciudad de Buenos Aires? Sí, nosotros hemos fortalecido el sistema hospitalario, hemos agregado, como comuniqué públicamente, 300 camas de terapia intensiva, que es más que el doble de lo que había en el subsector público. Hemos agregado 600 camas de internación general, hemos contratado 2.500 camas de hoteles para pacientes leves. Agregamos 20 unidades funcionales de febriles para hacer guardias en los hospitales generales y que los febriles no se contaminen o no circulen con la gente que viene por otra patología. Y hemos agregado más de 1.200 profesionales al sistema público. Es decir, que lo hemos fortalecido enormemente. Pero déjame agregarte algo a tu comentario. Un segundito, Osvaldo. Sí. No solamente lo hicimos para, mientras tanto, preparar el sistema público. Cada semana que pasa y que se demora la curva, el pico de casos es menor. Eso se sabe perfectamente bien. De manera que lo que estamos haciendo es demorando para tener tiempo para fortalecer, pero además para que la cantidad de enfermos y de fallecidos sea menor. Ustedes saben que esto es una pandemia que ha generado muchísimo dolor a la humanidad. Sí. Más de la mitad de la humanidad está en cuarentena, ha habido cientos de miles de muertos y nosotros estamos trabajando para que ese dolor en la ciudad y en la Argentina sea el menor posible. ¿Qué porcentaje de las camas, no sé si Osvaldo, medio de memoria te puedo adivinar, de terapia intensiva alta complejidad están ocupadas por COVID hoy en la Ciudad de Buenos Aires? No, yo te diría, en el subsector público, que es el más relevante en términos de la necesidad de fortalecimiento previo, nosotros hemos constituido 300 camas de terapia intensiva para atender estos pacientes. Tenemos 25 pacientes internados, es decir, estamos absolutamente fortalecidos como para poder afrontar este tema. Hace unas semanas hablamos con el jefe de gobierno aquí en este programa y él nos hablaba de que muy pronto iba a empezar el testeo al personal de salud para asegurarse de que esté en buenas condiciones. ¿Ya ha empezado el testeo al personal de la salud de la Ciudad de Buenos Aires? Nosotros con el personal de la salud, vos sabés que nosotros defendemos mucho que hay 5 subgrupos de los cuales tenemos que desarrollar políticas públicas muy orientadas a mitigar y a disminuir el riesgo, porque son los subgrupos que en el mundo más sufren, que son el equipo o el personal de salud por un lado, las personas en los barrios más populares en el otro, las personas de tercera edad y con enfermedades acompañantes, las personas que están en situación de calle y en paradores y los geriátricos, ¿no? En esos 5 subgrupos, en cada uno de ellos hemos desarrollado políticas públicas. Con el personal de salud decidimos e implementamos un protocolo de protección personal muy estricto, acompañándolo con todos los elementos de protección personal necesarios, y hemos desarrollado una estrategia de testeo, de testeo precoz en todos aquellos que son contactos estrechos de las personas confirmadas en el hospital, y estamos trabajando una política de implementación de testeo, estos se llaman testeos masivos, que estamos esperando la llegada de una partida comprada en el exterior, que esperamos la semana que viene empezar su implementación. Pablo de León. Doctor, usted había hablado hace unos días de que el pico en la Ciudad de Buenos Aires era última semana de mayo, primera de junio. ¿Sigue siendo eso la estimación que ustedes tienen hoy? Sí, claro, es un poco la estimación que tenemos. Siempre estas estimaciones tienen un grado de error, ¿no es cierto? De ser una semana antes, una semana después.
no son estimaciones exactas, tienen cierto nivel de error, pero más o menos en ese periodo es el que lo estamos esperando. Bien, ustedes van a tomar una determinación el martes, miércoles. Yo no le pido una respuesta ya concreta porque no me la va a adelantar, pero tengo todo el derecho a tironear de usted un poco. ¿Usted cómo está viendo esto? Porque insisto que hay más gente en la Ciudad de Buenos Aires, aumentó la circulación de autos. ¿Usted recomendaría cuando Horacio Rodríguez Larreta le pregunte, ¿y vos cómo la ves? Que es la pregunta oftalmológica. ¿Vos cómo la ves? ¿Está dentro de lo previsto? ¿Seguimos así o hay que retroceder? Lo primero que te aclararía, porque hay que ser bien claro con la gente, es hay diferentes tipos de transporte. El transporte de mayor riesgo es el subte y el transporte de menor riesgo es el auto. Y en colectivo y en tren son transportes de intermedio riesgo. Entonces hay que tener mucho cuidado con preocuparse porque uno ve largas colas de autos en la General Paz, muchos autos circulando, porque es una forma muy segura de transporte, muy segura de transporte. Esto yo perdón, no lo había escuchado, es un concepto de... Uno... ¿Sabe qué, doctor? Está todo el tiempo con información que a veces se repite. Esta definición, yo por lo menos la había escuchado. No hay que asustarse con las largas colas de autos, dice usted. No, decididamente no. Lo que hay que preocuparse es cuando se bajan del auto, ¿qué hacen? Y si son personas que tienen permiso para circular con el auto, por eso hay que controlarlo. Pero el auto, imagínense que va la familia o la persona individualmente. Son los mismos que están adentro de la casa, con lo cual ahí no hay ningún riesgo de ningún tipo. Ese es del lado del auto. Lo que hay que trabajar muchísimo es en el subte. Ustedes saben que nosotros medimos diariamente la tasa de utilización del subte. Está en el 5 a 6% del transporte habitual de los subtes. Es decir, que mientras esté debajo del 10% es un número muy reducido. Es importante también que luego no se concentre en algún horario o en alguna estación, que la gente no vaya parada, sino que vaya siempre con distanciamiento. Pero te diría que le pondría mucho foco, y le ponemos mucho foco, a ver qué pasa con el transporte del subte y también los colectivos y trenes. Yo me paso todo el día cuando ando por la calle mirando cómo van los colectivos, y los colectivos no va gente parada, y eso es un elemento muy importante, al menos acá en la Ciudad de Buenos Aires, que es lo que conozco, es un elemento muy importante. Ahora, a tu pregunta, es ¿qué va a pasar la semana que viene? Sí. Nosotros sabemos que lo que pasó la semana anterior es la consecuencia de 10 días para atrás. Lo que pase la semana que viene va a ser la consecuencia de lo que está pasando ahora. Cuando vea los datos, voy a hablar con información, porque tenemos que ser muy rigurosos. Esto es una pandemia muy difícil de tratar y las dimensiones del ser humano que daña son todas: la económica, la social, la afectiva, la familiar y también la sanitaria. Entonces, tenemos que ver los datos antes de opinar. Cuando yo los vea, les voy a poder decir. Muchas gracias, doctor. Por favor, gracias a ustedes. Bueno, muy bien. Ahí escuchamos al doctor Quirós. La primera definición política es: no se va a subir a la pelea si es que le está proponiendo una pelea Daniel Golán, si lo está escalando, si están buscando subirlos al ring. Lo habíamos escuchado durante toda la semana pasada con los golpes a María Eugenia Vidal sobre que no hizo hospitales nuevos, etcétera. Hay una estrategia que es clarísima. Un ministro, esto creo yo, no tuitea algo de estas características, como veíamos lo de Daniel Golán, diciendo ahí sabemos de dónde viene la infección, que tiene una carga semántica potente, ¿no? Viene de Capital en amarillo. Bueno, se corrió del ring ahí y dio una definición. Ahí lo tenemos, el tuit. Véanlo. Queda claro en este mapa dónde está el mayor riesgo de irradiación del coronavirus. Ahí abajo en Colorado, la ciudad de Buenos Aires. Somos los que estamos acá. Y ahí queda... Usted es el culpable, bueno, Claro. es No así, me cantes ¿no? el bolero, pero es cierto, digamos, que ahí vemos dos políticas claramente diferenciadas, ¿no? Alguien que está diciendo, nos tenemos que centrar en la pandemia porque es un problema y porque la gente se está muriendo, y otra política que dice, el problema es tuyo, la culpa es tuya, vos me estás irradiando. Bueno, también otra definición importante es: no se lo vio al doctor asustado por la circulación de este primer fin de semana con más gente en la calle. Digamos, uno se ve que se desacostumbró a ver gente, pero ya había gente, decís... Pero la gente estaba con distanciamiento social y con barbijo, al menos de toda la gente que yo vi hoy en la ciudad. Y los chicos aparte lo tienen muy claro. Los Eso chicos es una tienen muy cosa claro. impresionante, ¿no? Yo me sorprendo como mi hija simplemente le dice a algunos: alejate, toma distancia. Agreguemos el tema de la moto a lo que decía el doctor. La moto también es una cosa donde no hay peligro de contagio. Y respecto a lo de Goyán, digo, si la ciudad tiene
casi 30 villas, pero la provincia de Buenos Aires tiene 1.800 asentamientos. Estamos ante un debate estéril y absurdo. Estamos en un debate de quién va a pasar peor con los pobres. Es una locura. A mí, Y yo desde el dejaría- entorno de Kicillof, me dicen que en realidad el temor es que se pueda replicar en la provincia de Buenos Aires. Recordemos que la provincia de Buenos Aires no permitió las salidas como fue en la capital con los chicos, que incluso tampoco habilitó tantos comercios, sino bastante acotados, más industrias, porque ellos lo que dicen es que temen que les pueda pasar lo mismo. Sí, Y pero fíjate lo de los chicos. obviamente, se imaginan si esto pasa, como bien vos decís, la cantidad de barrios de emergencia que hay en la provincia sería catastrófica. Igual, Lili, Bien. déjame decirte algo también en defensa de lo que uno ve, de lo que uno observa. Provincia de Buenos Aires, por lo menos en lo que me compete en mi área, yo he visto chicos en la calle. Obviamente con la excusa de acompañar a los papás, hacer las compras y demás, pero evidentemente se relajó La cuarentena- no solo en la ciudad de Buenos Aires la cuarentena. La cuarentena fue mucho más rígida en la ciudad de Buenos Aires que en provincia de Buenos Aires.